¿A partir de qué edad, más o menos, empiezas a relacionarte con el mundo de la evasión? A través de las drogas, en este caso. A los 11 años empiezo a consumir marihuana y a juntarme con gente mucho más mayor que yo. Y ahí pues empieza todo mi caos, toda mi realidad frustrada. ¿Y cuáles fueron tus apoyos en esos momentos en los que empiezas a entrar en contacto con toda esa realidad nueva para ti? En verdad de apoyo siempre tuve a mi familia. Ellos siempre estuvieron. Pero claro, en mi vorágine de realidad distorsionada del mundo, ellos eran mis enemigos todos. ¿Qué visión tienes a día de hoy de lo que es la muerte? Desde lo que yo sentía allá arriba. Bienvenido al podcast, Raúl. Gracias. Es un placer que estés aquí. Mi primera pregunta es, ¿cómo recuerdas tu día a día cuando eras pequeño? Mi día a día cuando era pequeño, pues si te digo la verdad, no es que lo recuerde mucho. Si recuerdo eventos, pues jugaba fútbol, me iba con las motos, me gustaba mucho, pero no tengo una infancia estructurada, eso que dicen, pues yo cuando era pequeño hacía estas cosas o lo otro. No tengo muchos recuerdos. Sí recuerdo mucha frustración en casa, o sea, una casa muy desestructurada, pero bueno, es lo que me había tocado, entonces no me quedaba otra que aceptarlo, aunque fuera de una manera inconsciente. ¿Y recuerdas tu infancia como una infancia feliz cuando miras atrás? Cuando miro atrás, no. Cuando vivía la infancia entendía que sí, porque era la única realidad que percibía, ¿no? No era capaz de... Era un niño, no era consciente de nada. Pero mirando atrás, una infancia complicada, dura, pero a la vez bonita porque me ha traído a donde estoy hoy. ¿Y cuándo fueron los primeros momentos en los que empezaste a hacer clic? De decir, hostia, esta realidad no es una realidad normal. Mis amigos no están viviendo lo mismo. O estoy empezando a sentirme desconectado de la realidad que estoy viviendo como método de mecanismo de defensa. Ahora que miras atrás y tienes como un análisis de lo que viviste, ¿hubo algún momento en el que dijiste, hostia, empecé a desconectar ya en estos momentos por X cosa? El primer momento en el que hago clic y me doy cuenta es cuando realmente me doy cuenta de que no tengo una madre física. Sí la veo de vez en cuando y mi padre también está, pero de vez en cuando. Me doy cuenta cuando vivo con mis abuelos. Cuando comprendo de que todos mis amigos viven con su padre y su madre y yo vivo con mis abuelos. Ahí es cuando entiendo de que no es lo normal en mi ámbito, en mi círculo. Y ahí pues empieza un poco más la frustración. Mi abuela hace de madre, entonces yo quiero tratarla como una madre cuando realmente es una abuela. Y pues todo va sucediendo. Eso te hablo, tenía pues 6, 7 añitos, más o menos. Y ya a partir de los 10 y medio, 11 es cuando empiezan las adicciones. ¿Y qué diferencias ves ahora mismo que estás como más de una forma más cercana con tus padres, el haber vivido con unos abuelos en vez de con unos padres la infancia? Si te digo la verdad, no me había parado nunca a pensarlo, a sentirlo, pero sí me doy cuenta de que eso me hizo menos límites. Completamente tuve que aprender a ponerme límites yo mismo, Claro. sin entender hasta dónde puedo parar, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no debo llegar. Lo que más me costó fue los límites, que a día de hoy los estoy trabajando, el saber ponerme límites, el saber parar, el saber diferenciar el que es necesario o bueno para mi vida y lo que no. Y eso fue lo que más me ha costado y un trabajo que llevo día a día, el poner límites. Por la benevolencia de los abuelos, ¿no? Sí, Al final... por la facilidad de toma. Esto por el malcriamiento ese que se suele decir, de que los yayos te lo dan todo y lo hacen desde su máximo amor. Pero sí. ¿Y a partir de qué edad, más o menos, empiezas a relacionarte con el mundo de la evasión? A través de las drogas, en este caso, y después posteriormente con el tema de los juegos también y demás. Empiezo a los 11 años, empiezo a consumir marihuana y a juntarme con gente mucho más mayor que yo, hablándote de 10, 15 años, más que yo. Saliendo, era un niño con 11 años que volvía a casa a la 1 de la mañana, fumando marihuana, viendo cosas que un niño no debería de ver. Y ahí pues empieza toda mi
todo mi caos, toda mi realidad frustrada. A los 13 desarrollo el hipertiroidismo. Desde una parte más científica, pues es que mi glándula tiroidea no funciona tan bien. Desde una parte más que yo siento dentro es el niño quiere sentirse visto, sea de una manera o de otra, y pues con una enfermedad captas mucha atención. Claro. ¿Y cómo cambió eso tu vida? En el momento en el que en el que aparece el hipotiroidismo, ¿cómo cambia tu vida? ¿Hay algún clic en ese momento? ¿Simplemente habían como síntomas físicos que no te permitían vivir la vida como la vivías antes? ¿O qué pasó desde el hipotiroidismo hacia adelante? Pasó que empezó el hipertiroidismo y se hizo aún más grande la realidad frustrada. Pues a niveles físicos jugaba fútbol y no podía seguir el ritmo de mis compañeros. Del infantil A me bajaron al infantil B. Más frustración todavía para mí. Y no era capaz de entrenar, no era capaz de jugar hasta que me lo tuve que dejar. Y pues al dejármelo, en mi equipo de fútbol no sabían que yo tenía esa enfermedad estrictamente. Solo me veían mucho más flaco y se pensaban que tenía anemia y pues no fueron un apoyo. Entonces pues mi realidad frustrada como que se multiplicó por 2, por 3, por 10. No sabría decirte, pero empezó una declive muy grande. ¿Y cuáles fueron tus apoyos en esos momentos en los que empiezas a entrar en contacto con toda esa realidad nueva para ti, en ese momento? De entrar en contacto con toda la frustración que llevabas de todo lo que habías vivido en la infancia. ¿Cuáles fueron tus apoyos? ¿Qué buscabas en esos momentos para sentirte como más en paz contigo mismo, aparte de las drogas? En verdad de apoyo siempre tuve a mi familia. Ellos siempre estuvieron y me recalcaron que la importancia de tomar la medicación y tal. Pero claro, en mi vorágine de realidad distorsionada del mundo, ellos eran mis enemigos, todos. Me peleaba con mis abuelos, con mi padre, con mis hermanos. Lo importante era que la catástrofe fuera más grande. El único apoyo que sí era consciente en ese momento era mi perrito. Él estuvo desde los 7 años, desde que yo tenía 7 años hasta los 24. Hostia. 17 años conmigo. ¿Cómo era tu relación con las drogas y cómo se fue evolucionando? En plan, tú a los 11 años empiezas a consumir, has dicho. Uh-huh. ¿Y cómo fue la relación con las drogas progresivamente? Pues para mí fueron mi salvación, ya que eso hacía que el niño no pensara, no estuviera en la mente. Claro, te inhiben, ¿no? Te desajustan de la realidad, desconectas un momento. Por eso hay tanta adicción en la sociedad, porque nos cuesta mucho sentir. Y pues muchas veces no estamos preparados. A nivel empezó, pues me ayudó mucho, porque claro, el niño no era capaz de comprender la realidad que vivía. O sea, intento explicarlo y es como que mi cabeza hace un cortocircuito, porque es mucha tralla la realidad que vivía. Maltrato psicológico, físico muchas veces y una desconexión brutal de mí mismo. Entonces la marihuana me hacía olvidarme completamente de todo, y cuando salía de fiesta para entonarme con la gente pues consumía cocaína, a veces cristal, a veces pastillas. No era muy de esas drogas, pero sí lo consumía a veces. Al final era una parte más de la adicción. ¿Y en qué momento haces el clic con las drogas? En plan, ¿en qué momento dices realmente no está teniendo ningún sentido, no me está ayudando realmente, sigo con toda la mierda que no he sabido gestionar, que me he tenido que comer en la infancia? Quiero empezar a trabajarme eso. ¿Qué es lo que hace clic en tu vida para que empiece el cambio real? Pues todo empieza en marzo del 2022. Ahí es cuando me voy con los amigos de acampada. Lo que necesitaba un poquito de contacto cercano, pues jugar a las cartas, estar en compañía y con una compañía que aprecie. Pues estando 3 días en la montaña, de acampada muy guay, llego un día a casa, me miro al espejo y me pongo a llorar. Y decido dejar de fumar. Dejo de fumar. Y ahí empiezo a hacerme consciente de que me había hecho mucho daño. Y cuando dejas de fumar, en ese momento, ¿utilizaste algún método para hacerlo? ¿O simplemente fue como
una revelación de tu ser que tenía que dejar de hacer eso porque tenía que empezar otra etapa totalmente diferente en tu vida? Eso fue una revelación de mi ser completamente. Tenía que empezar a ver un poquito de luz, que no todo fuera oscuridad, porque claro, la enfermedad, la adicción era una oscuridad muy grande. Entonces había que compensar con un poquito de luz. Y lo conseguí dejar 1 año y 5 meses, hasta que volví a caer un poco en depresión otra vez. Y ya volví a empezar a fumar, y fue una vuelta a la oscuridad. Y eso fue un choque muy grande para mi ser y mi mente. Fue un colapso otra vez. Claro, ¿y en qué momento después estuviste una época en coma? ¿Podrías contarnos esa historia? ¿Cómo llegas a estar en coma? ¿Qué experiencia tuviste con todo eso? ¿Qué sentías? Etcétera. El coma viene provocado por el hipertiroidismo tóxico en un nivel ya muy agudo, el cual pues yo no quería operarme, pues me dan pánico los quirófanos, pero la anestesista me dijo que o me operaba o el corazón me iba a reventar, ya no era capaz de soportar tantas pulsaciones. Y bueno, pues decido entrar en quirófano. Me tienen que ingresar 2 días antes para estabilizar un poco las hormonas de la tiroides. Me estabilizan y a los 2 días me entran en quirófano a las 8 de la mañana. Entramos en quirófano y de una operación de 1 hora y media y un día en planta se convierte en un infierno de casi 6 horas y 36 días en una cama. En el cual, pues, en la operación al cerrarme parece que me puse a toser y se me reventó una vena del cuello. Entonces los médicos tuvieron que inyectarme plasma para intentar coagular la sangre, ya que no coagulaba. Y bueno, pues un poco resumiendo la historia de Raúl, siempre complicaciones, siempre baches por todos los lados, pues la operación no podía ser algo menos. Tenía que respetar la esencia. ¿Y qué sentías cuando estabas en coma? ¿Qué sentías exactamente? Por ejemplo, las presencias de la gente que estaba a tu alrededor, ¿las sentías? ¿Escuchabas voces? ¿Tuviste algún contacto con la ECM? En plan, como la experiencia cercana a la muerte. ¿Algo que vieras en tu proyección mental al final? Porque tu cuerpo estaba desconectado. En la ECM lo que vi y sentí vi mi cuerpo en medio de algodones blancos. Una figura de un cuerpo sin materia, sin carne. Eran solo moléculas, eran átomos, era energía formando un cuerpo. Y lo que sentía allí arriba, pues era una pasada, era todo amor. No había nada más que amor y calma. Una sensación placentera, como cuando sales en verano y te da el sol. Sí. Y te quedas parado observando y sintiendo el sol. Pues lo más parecido para describirlo es eso. Lo que sentía... Sé que estaba mi padre fuera, mis tíos, mis abuelos, pero a ninguno los sentí. Solo sentí a mi hermanita pequeña, que ella nunca estuvo en la UCI, nunca entró a verme, ya que es muy pequeña. A ella sí que la sentía y la sentía decir tete, tete, solo escuchaba el tete. Y dentro de mi conciencia yo sabía que el tete iba a volver, pues quería volver a verla. También vi a mi perrito, falleció un mes antes de entrar yo en coma. Y lo que siento dentro es que él sacrificó su vida para que yo pudiera seguir viviendo la mía. Había un amor tan grande, una conexión tan grande entre almas que al final él decidió que yo siguiera viviendo. Y en agradecimiento a él siempre pues disfruto la vida. ¿Cómo te cambia la visión de la vida vivir esa experiencia? Porque me imagino que muchísimo. Al final haber estado como desconectado 20 días... volver a entrar en contacto con la realidad, perder muchísimo peso, estar manejando toda esa energía tan densa también, esos momentos tan críticos. ¿Qué visión tienes a día de hoy de lo que es la muerte, por ejemplo? La muerte, desde mi humilde sensación, desde lo que yo sentí allá arriba, si la gente fuera capaz de sentirlo como yo lo sentí, no temerían a la muerte y disfrutarían de la vida, ya que la muerte no es más que vida en otra forma. La muerte es un proceso natural del ser,
del cuerpo, del ego, podríamos decir más, porque ya que el ser nunca muere, la conciencia que habita en ti, pues sigue existiendo aunque en tu cuerpo no haya vida. Y pienso que la muerte es algo muy bonito. Esta experiencia me ha ayudado a apreciar la muerte y a sentir la vida. Me ha ayudado a estar conectado con la vida, a ver la vida, porque antes no podía verla. Antes solo vivía en mi vorágine de frustración, adicción, miedo. Y ahora aprecio la vida de una manera plena, con mis más y mis menos, pero comprendiendo lo que es la vida. Y esta experiencia, por ejemplo, te ayudó a también tener como una consideración diferente de lo que había sido tu familia. ¿En plan, impactó en algo en ese aspecto? ¿De cuál era tu visión de todo lo que has vivido? ¿De culpabilizar o no culpabilizar? ¿O cuándo empieza el momento en el que tú empiezas a darte cuenta de que tú habías sido víctima de tus padres y tus padres probablemente habían sido víctimas de sus padres? Ahí me di cuenta y supe separar mi realidad de la realidad. Supe entender que cada persona lo hace lo mejor que sabe, aprecia la vida y, como digo, un ejemplo que me gusta poner mucho es que la intención de un padre siempre es hacerlo lo mejor posible, siempre desde su máxima capacidad, ya que tú cuando quieres una plantita pues la riegas para que ella viva y disfrute. A veces nos pasamos regándola y la matamos, pero la intención es cuidarla. Pues me ayudó mucho a comprender eso en los padres, en mis abuelos. Me ayudó a perdonarlos dentro, a saber que ellos están viviendo su realidad como ellos saben. Y lo que me hacen a mí, no me lo hacen a mí. Simplemente es una expresión de ellos. Yo soy el que decide si tomarlo personal o si poner compasión y amor gentilmente hacia ellos, ¿no? Y en vez de reaccionar desde el ego, hacerlo desde el amor. ¿Y qué tipo de terapias te han servido para empezar a integrar ese nuevo tipo de creencias que te han permitido conectarte con el amor, con el perdón, con la compasión? Empecé con las constelaciones familiares y creo que es la terapia que más me gusta para trabajarme, pero también me di cuenta de algo mucho más allá de las terapias. Me di cuenta de que tienes el poder de cambiar tu realidad de una manera impresionante. Simplemente con la alimentación, con hacer ejercicio físico, con irte a la montaña, conectarte con la naturaleza, que te pegue el sol y saber acallar el ego en tu mente para dejar paso a la conciencia. Creo que con esa metodología de vida, con esos hábitos, podrías curar cualquier tipo de enfermedad. Podrías vivir la vida plenamente. Porque al final eres tú el que crea tu enfermedad para seguir quejándote, por ejemplo, ¿no? Estás creando tu realidad a tu modo de verlo. También me ha ayudado mucho el eneagrama, ya que es una herramienta que ahora estoy estudiando para poder ponerla en práctica en los demás. Y me ayuda a entender los 9 tipos de personalidades en la psique humana y los sesgos. Cómo reacciona cada persona desde su vivencia. Después de todo lo que has dicho, imagínate que nos está viendo una persona de 15, 16, 17, 18 años, lo que sea, un adolescente que está metido en drogas y que tiene problemas con sus padres. ¿Qué le dirías? Simple, claro y conciso. Hay vida después de la adicción. La adicción no es vida, la adicción es muerte. Sal, pide ayuda. Pedir ayuda es de valientes. No piensas que por pedir ayuda eres débil, ni mucho menos. La verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad al mostrarte. Hay que saber y entender que no podemos con todo y está bien. Tengo que pedir ayuda. Si siento que mi vida es frustrante, que la adicción, que mis padres no me entienden, por ejemplo, buscar un lugar seguro para poder empezar a desbloquear esas emociones, esos traumas. Psicólogo, un amigo que sientas que no te juzgue. Irte a la montaña a correr, por ejemplo. Naturaleza. Vivir la vida es importante. Claro, porque muchas veces, por ejemplo, en el mensaje que has dado, ¿vale? Si tú le dices a una persona que está metida en ese mundillo, le dices pide ayuda. Imagínate que le pide ayuda, que eso pasa mucho, a una persona que lo único que le genera es más energía de preocupación. Por ejemplo, típica persona que no tiene alrededor a personas que vivan en la luz, porque realmente son, personas que viven en pensamientos de escasez y demás, y le va a pedir ayuda a una persona
a la que simplemente, pues eso, le va a cargar mucho más la situación. Y es un poco lo que pasa en esos entornos, yo creo, ¿no? Que al final, si tú has tenido esos padres, las relaciones que tienes con tus amistades son parecidas. Entonces, si se lo comentas a uno, al final tampoco es que te vaya a dar muchísima luz, simplemente a lo mejor te sostiene. Si tienes alguna persona así más empática y tal. Pero, ¿cuál es la mejor ayuda que a ti te ha servido? Para intentar como afinar el proceso de sanación y acelerarlo, si se pudiera. Es que en mi caso fue algo muy extremo, ya que eso que comentas es lo que yo comprendía en mi entorno. Yo pedir ayuda en mi casa era más preocupación. Claro. Si yo cuento en mi casa que tengo una adicción, pero estás bien, son pensamientos compulsivos de escasez totalmente y de preocupación. Eso solo alimenta más tu miedo y en torno a la adicción vuelves. Mi caso es un poco más extremo porque lo mío fue tocar fondo al punto de estar abrazando la muerte. Entonces es un punto muy, muy inflexivo. Yo tuve que tocar fondo por mí mismo. Me metí tanto en mí mismo y tanta depresión que mi ser ya no resonaba con mi vida actual. Entonces me dijo que me dio la oportunidad de tener una experiencia cercana a la muerte para comprender de que la vida va mucho más allá de nuestra mente humana y de nuestros miedos. Y eso me ayudó, me cambió completamente la vida. Pero yo lo que más recomendaría sería buscar terapias alternativas, más intentar hacer meditación, irte a la montaña, rodearte de personas que te gusta, que lleven unos hábitos que tú quieres alcanzar, proyectar en ellos lo que tú quieres ser. Me parece algo importante, porque si yo quiero mejorar mi físico, tendré que proyectarlo en personas que tengan un físico que a mí me gusta, o es el que yo quiero alcanzar, y rodearme de esa energía. Y por ejemplo, la gente joven que nos esté escuchando, que no sepa lo que es una constelación familiar, ¿podrías dar una pequeña introducción de lo que se van a encontrar si acuden a una constelación familiar? En una constelación familiar lo que verán será la realidad que sucede en su entorno y la perspectiva que ellos tienen sobre lo que está sucediendo. Es decir, yo a lo mejor pienso que mi madre no me entiende y a lo mejor soy yo el que no está entendiendo a mi madre. Eso es lo que va a proyectar en el centro de la constelación. Se hace en grupo y tú eliges un tema a tratar. Por ejemplo, la relación con mi madre. Y yo saco a una persona que haga de mi madre y a una persona que haga de mí. Y la energía de la constelación moverá el círculo como se tenga que mover. Y a mí me ha ayudado mucho para salirme de mi realidad absoluta y comprender que soy yo el que está viviendo esa película, pero que esa película no es real. Sirve mucho la constelación. Ayuda a poner orden en el ámbito familiar, en los lugares con tu familia. Porque una de las leyes más importantes de las constelaciones es el orden y el equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces eso pone orden. Muchas veces somos hijos, somos padres de nuestros padres, somos padres de nuestros hermanos, somos hijos de nuestros hermanos y eso crea un desorden en la familia. Entonces ahí se acumula la rabia porque no me está entendiendo, porque no me está comprendiendo, pero es tu hermano, no es tu padre. Entonces te tienes que hacer cargo tú. Cuando hay desorden aparecen emociones muy negativas, como la rabia, por ejemplo. ¿Y qué revelaciones importantes has tenido tú en una constelación familiar? Para poner un ejemplo en concreto. Lo que más me ha servido a mí en las constelaciones es el perdonar a mi madre. Por ejemplo, fue una cosa muy, muy fuerte, ya que vi que no me lo hacía a mí, simplemente ella se había quedado también atrapada en adicciones hace muchos años, es lo que me reveló la constelación. Se quedó atrapada hace muchos años y no estaba preparada para ser madre, entonces se le vino el mundo encima. Y eso lo tengo que comprender e integrar con amor, porque es lo mismo que si a mí ahora me sucediera y yo no estoy preparado para ser padre, lo haría lo mejor que sé, pero lo estaría haciendo bien. No lo sé, tendría que verme en la tesitura. Entonces es muy relativo. Claro, porque al final el tema de que el bueno es el bueno y el malo es el malo, tú a día de hoy, ¿qué piensas, por ejemplo, del tema de el verdugo y la víctima? ¿Existen verdugos y existen víctimas? ¿O todos somos todo? Yo creo que todos somos todo.
ya que el verdugo tiene libre albedrío de decidir si ser verdugo. Entonces tú permites lo que tú quieres. Yo con mi madre, por ejemplo, no tengo relación, pero la tengo perdonada dentro y yo elijo si quiero rodearme de esa energía. Podría rodearme, que volvieran a suceder cosas del pasado y decir que ella es una agresora. Claro. Y yo soy la víctima. Pero soy yo el que está permitiendo que esa realidad suceda. Hay que tomar conciencia para poder elegir. Pero creo que todos somos un poco de todos. Todos tenemos ángeles y demonios. Somos lo mismo. Claro, para que la gente se ponga en situación, ¿dónde te lleva a pensar, por ejemplo, que tu madre es una agresora y que tú eres el víctima? En plan, ¿a qué realidad interna te lleva a pensar eso? Eso me lleva a mis traumas del pasado, donde con 5 años era un niño y no podía defenderme ni emocionalmente ni físicamente. Entonces realmente la proyecto como agresora, pero no la proyecto al Raúl de ahora, sino los traumas que habitan en mí, que cargan en mí. Al final es aprender a soltar eso, que esa fue la realidad que sucedió, pero que ahora vivimos en otra realidad. Y no sostener esa pesadez, porque al final es una mochila que cargas. Simplemente te tienes que quitar la mochila y decir, ya no cargo más peso, ahora viviré libre. Claro, porque ahora otra cosa, la gente se piensa que perdonar es llevarse bien. ¿Qué le dirías a esas personas que dicen, es que yo realmente intento perdonar a mi madre, pero no puedo relacionarme con ella? ¿Están perdonando? ¿Están evitando? ¿Te tienes que llevar bien sí o sí con tu madre para haberla perdonado? Desde mi punto de vista están evitando, porque yo te puedo perdonar, si tuviera un problema contigo, yo te puedo perdonar a ti dentro de mí, pero si yo sigo teniendo relación contigo y siguen sucediendo cosas que a mí no me gustan, no es que te esté perdonando a ti, es que me estoy fallando a mí. Claro. Porque estoy permitiendo algo que yo no quiero, simplemente que lo estoy proyectando en ti. Volviendo al tema de antes, tú siendo el agresor y yo la víctima, Claro. si miramos desde fuera. Claro, al final es muy liberador el hecho de observar y escuchar la historia de la persona que llevó a cabo todas esas acciones cuando tú eras niño y entender que ellas también han sido hijos y ahora son padres que realmente tienen una realidad personal también que les hace llevar a cabo situaciones y acciones que se manifiestan con el nivel de conciencia que tienen en el momento en el que lo están haciendo. Porque al final es eso, el heroificar, no me acuerdo cómo se dice, que es como hacer que tus padres dejen de ser héroes, que llega un momento en el que dices, hostia, que mi padre es humano también, que a mí me cambió la vida también. El decir, hostia, que mi padre tiene fallos, que mi padre no es la referencia perfecta de lo que es una persona masculina, en este caso, por ejemplo. Porque mucha gente también como que han tenido un buen padre o lo que sea y se piensan que la referencia a nivel inconsciente es su padre, pero su padre es una persona más en el planeta que tiene sus defectos y sus virtudes. Sí, al final tu padre está aprendiendo a ser persona como al igual que tú. Lo que a nivel inconsciente lo asociamos como el grande, como mi ejemplo a seguir, tiene que ser perfecto. Y al final está viviendo su realidad y haciéndolo lo mejor que sabe, aprendiendo a vivir como estamos haciendo tú y yo aquí. Que me ha servido mucho en las constelaciones, Esther, la chica con la que constelo, me ayudó mucho a comprender y a perdonar hablando con mi madre. A través de fotos, por ejemplo, lo puedes hacer también, centrar la energía en una foto de tu madre, por ejemplo. Perdón, mamá, porque te he juzgado muy duramente, sin saber tus penas, sin conocer tus alegrías, sin realmente saber tu historia. Es algo que solemos decir en las constelaciones y ayuda mucho, y es totalmente cierto. Yo no sé lo que ella ha pasado en su infancia, yo no sé lo que ella ha vivido con sus amistades, si a lo mejor en su casa le golpeaban a ella, claro. Y ella al no saber gestionarlo lo ha transmitido en mí, pero ella sigue siendo una víctima, no una agresora, si lo miramos así. Claro. Si lo miro desde mi punto, es una agresora y yo una víctima. Entonces me parece curioso el que no hay ni agresores ni víctimas, todos somos un poco todo. Y a día de hoy, ¿cuál es tu relación, por ejemplo, con tus nuevas amistades? ¿Son amistades actualizadas a la versión de Raúl actual? ¿O son amistades que entraban en contacto con el Raúl adicto a las drogas y demás?
Porque también en el momento en el que hay un cambio, ese cambio es gradual. En plan, tiene como... es una paulatinidad. ¿Conservas todo el bagaje que te acompañó durante todo ese transcurso de adicciones? Me parece algo interesante saberlo. No, no los comparto con amigos de la infancia, que ellos tuvieron adicciones, pero mucho más tardías que yo. Comparto amistad con ellos, pero tampoco es que me junte mucho con ellos. El Raúl de ahora simplemente se junta con personas que le resuenan, personas para compartir, personas que se queda sin un plan establecido. Simplemente por compartir, por ser. Personas con las que no hay necesidad de llegar a un punto, de tener un móvil, de estar en una cafetería tomando algo y que estén con el móvil. Eso a Raúl no le resuena, entonces queda con personas que siente que son auténticas. Pero el amor hacia mis amigos de la infancia y todo aún existe. Entonces los tengo como amigos, los veo muy poquitas veces, una vez al mes, 2 veces, pero los sigo manteniendo porque, aunque quiera que no, son una etapa que Raúl, dentro de su infelicidad, sí fue feliz. Jugando al fútbol, con las motos, jugando a los tazos, riendo, llorando. Entonces también me gusta honrar eso y me siento a gusto con ellos. No vibramos en la misma sintonía, pues a ellos les gusta más salir a comer por ahí, irse de fiesta, a mí me gusta más la montaña. Entonces no comparto tanto tiempo con ellos, pero sí comparto el lazo afectivo. Porque dirías que es importante en un momento en el que te estás dejando todo ese mundo atrás, separarte de todas las energías asociadas a eso, por lo menos por un transcurso de tiempo, porque siempre se suele decir eso, que tienes como que alejarte de todo para empezar a conectar con otro tipo de frecuencias y después obviamente ya cuando ya has superado durante un tiempo X pues eso, tu relación con las drogas, tú puedes volver obviamente atrás y ayudarás a gente incluso a tener nuevas visiones, pero hay un momento en el que es peligroso estar en contacto con eso porque puedes entrar otra vez a ese mundo. Porque eso, te insistan o lo que sea. Sí, yo cuando dejé de fumar la primera vez, me tuve que alejar de todas las compañías. Simplemente por el hecho porque mi adicción era más fuerte que yo. No porque ellos no me quisieran ayudar, porque al final ellos eran adictos igual que yo. Pero me tuve que alejar de ellos. Si quedaba todos los días con ellos, pues los veía una vez cada semana o cada 2 semanas. Y 20 minutitos, media hora, poquito más. Y eso me ayudó muchísimo a desidentificarme de la adicción, a separarme de ella. Me fui a hacer ejercicio, me puse a trabajar mucho, porque mientras trabajaba no pensaba. No es lo más recomendable, pero sí sirve en temas de adicciones. Me ayudó muchísimo el separarme de personas que estaban en su proceso, en su adicción, y eso me hizo un campo más amplio de vista. Porque al final, en el momento en el que te lo estás dejando y empiezas a pasar tiempo solo, ¿qué te decías a ti mismo en el momento en el que no estabas haciendo nada? Por ejemplo, ¿con qué pensamientos jugabas para ayudarte a no recaer? Pensamientos seguían viniendo pensamientos muy duros. Raúl se sentía solo, pero Raúl estaba en otra etapa de vida, entonces quería cambiar. Y esos pensamientos ya no podían con Raúl, seguían en la cabeza, pero Raúl podía más. Raúl se iba a correr, se iba a caminar, seguía haciendo deporte. El deporte es una de las cosas que más me ayudó a salir de la adicción. Intentaba quedar con gente cuando me encontraba solo y me notaba con ganas de consumir. Quedar con amigos, ir a casa de mis abuelos, lo que fuera, con tal de no estar solo. Porque estaba habiendo una pelea entre el Raúl que quería ser y el Raúl que era. Entonces había una controversia ahí dentro. Compartir. Sí, al final eso, compartir con el hecho de socializar también es un punto muy grande en el tema de sanarte, porque al final es como que eso, tenemos un diálogo interno ya preestablecido y una dinámica de tomar acción con determinadas situaciones, y el hecho de relacionarte, por ejemplo, con gente diferente ya te empieza a generar un nuevo tipo diferente de conexiones neuronales. En plan de, si por ejemplo quedas con una persona que sea totalmente diferente a ti y esa persona va al campo, solo entrar en sintonía con esa frecuencia ya va a hacer que tú inconscientemente empieces a observar que, por ejemplo, ir al campo es divertido. Porque asocies que estar con esa persona ha sido divertido y justo habéis estado en el campo, por ejemplo.
Sí, totalmente es muy importante compartir, ya que somos seres de afecto, necesitamos afecto para seguir creciendo. Cuando estás en una dinámica de que no quieres ver a nadie, estás muy solo, todos te molestan, es momento para hacer un punto de inflexión y darte cuenta de que posiblemente estés pasando por una depresión, ya que necesitamos compartir afecto, sentir amor, compartir que somos importantes en la vida de los demás también, para sanar todas esas adicciones, para sanar todos esos miedos. Y es importante lo que decías, el juntarse con gente y hacer cosas nuevas, cosas que para ti no existían, como la simpleza de ir al campo. Si te lo pasas bien, puedes adquirir una gran puerta para salir de todo eso que quieres salir. Simplemente irte al campo, porque asocias que irte al campo es divertido. Con esa persona te lo pasas genial, pero ir al campo solo también es divertido. Claro. Nuevos hábitos que hacer, nuevas distracciones para esa mente loca que solemos tener todos, en pensamientos compulsivos, en querer vivir el futuro o morir en el pasado, que solemos olvidarnos de la importancia del presente, que es donde existe la vida aquí y ahora. Claro. ¿Y piensas que es real que una mente adicta seguirá siendo una mente adicta? Es decir, una persona que, por ejemplo, tú has sido adicto a las drogas, pero después también has sido ludópata. ¿Crees que tienes una tendencia mucho más fácil que cualquier otra persona que no ha sido adicta a algo? En plan, en el momento en el que abres la puerta de la adicción, ¿te esperan otras adicciones dentro? ¿Dirías? ¿Y vas a tener que luchar con eso toda la vida? Creo que sí. Desde mi punto de verlo, sí. Pienso que las adicciones son como las creencias. No se rompen, se cambian. Se pueden cambiar, por ejemplo, por adicciones buenas, como hacer deporte, como irte a caminar, como viajar, siempre desde un punto sano. Puedes hacer de una adicción algo sano. No machacarte, no irte a entrenar 7 días a la semana, 2 horas al día, porque eso no es más que evitación para no sentir emociones. Claro. Pienso que el que es adicto toda la vida. Yo tengo mucha facilidad para las adicciones. Me pasa con el azúcar, por ejemplo. Intento no comer azúcar, me hago unas dietas basadas en alimentación más animal, más natural, pero al final siempre tengo una tendencia muy fácil al azúcar. Y también pienso que las adicciones están por todos lados y con mucha facilidad. Un niño de 5 años tiene acceso a azúcar. Claro. Un niño de 14 años, 15 años tiene acceso a alcohol. Al final son drogas. Disfrazadas de diferentes maneras, son diferentes perros con el mismo collar. Total. ¿Y cómo cambió tu relación con la alimentación una vez pasaste de dejar todo el mundo de las drogas? ¿Crees que la alimentación te ayudó a cambiar tus pensamientos o fue una consecuencia a la inversa? Yo creo que fue una consecuencia del nuevo Raúl que renació después del coma. Fue una consecuencia el querer indagar, el querer buscar, el querer comprender un poco más. Porque el Raúl de antes, adicto, sin mentirte, podía en un día comerse 4 paquetes de chucherías, 2 paquetes de papas y 1 litro de horchata, y solo comía eso en todo el día. Hostia. Y eso era muy triste. El Raúl de ahora prioriza la alimentación natural, ya sea miel, de apicultura local, huevos, aguacates, carne, verduras ecológicas de cercanía. Es como cambió radicalmente el Raúl de antes al Raúl de ahora. Yo creo que es en consecuencia al Raúl que murió en el coma y el Raúl que renació en él. Claro, ahora una pregunta que me hago es, ¿realmente existe un método para acelerar que una persona adicta pueda dejar de serlo sin una hostia tan grande como un coma por ejemplo, en tu caso? Si no hubiera sido por el coma, ¿realmente hubieras podido hacer algo para quien nos esté escuchando? ¿Se puede hacer algo para entrar en contacto con eso sin una hostia tan grande? Es una pregunta que me surge ahora, que podemos divagar, porque al final va a ser divagar, pero ¿qué piensas a día de hoy? Pienso que sí, pero que es mucho más complicado. Es algo que la verdad es más una suposición mía, porque no lo he vivido. Yo he vivido mi realidad. Claro. Y pienso que sí se puede,
con mucho deporte, con mucho contacto contigo mismo, con mucho contacto con la vida directa. Irte al mar, hacer cosas que te sientan sentir incómodo para experimentar que esa incomodidad solo vive en tu cabeza. Y pienso que sí que se puede, pero que es mucho más complicado, ¿no? Porque yo me dejé de fumar, llevo 1 año y 2 meses sin fumar ahora. Me dejé de fumar 2 días antes de irme a operar. Por el decir de, bueno, me lo dejo 2 días, que con 2 días está bien. Y desde ahí no he vuelto. Pero es muy relativo. Puede ser, pienso que sí, que cuando una persona quiere de verdad y toma conciencia del desastre que está haciendo con su vida, pienso que puede surgir el amor, y el amor lo potencia todo. Pero es una suposición mía, al fin y al cabo. Claro, es que al final es eso, que es muy difícil, que al final a lo mejor una persona lleva yendo a psicólogos muchísimo tiempo y esta charla le resuena más que haber acudido a 25 terapias con un psicólogo. Porque dice, hostia, que yo soy esta persona, porque se está proyectando y puedo dejar de serlo. En plan, he sido esta persona y puedo dejar de serlo porque he visto la posibilidad real de que cambie mi vida, literalmente. Y se puede cambiar al 100%. O sea, el Raúl de antes no tiene comparación con el Raúl de ahora. Ninguna. Y sí que se puede. Pero se puede, sobre todo, como hablamos muchas veces tú y yo, con la experimentación. Que yo te cuente la teoría de que el fuego quema, está muy bien. Pero cuando metas la mano en el fuego y te quemes, sabrás lo que es experimentarlo. Total. Experimentación real, cambios reales. Claro, porque al final es eso, también vivimos en una sociedad en la que se fomenta mucho el pensamiento positivo, el ponerte meditaciones guiadas, ponerte frecuencias binaurales y cruzar las piernas y besar un santo. Y realmente al final, por contacto, se experimenta mucho más haciendo mucho menos. Porque realmente en el momento en el que experimentes algo de verdad, por ejemplo, irte a tirar al mar cuando estés mal, que aunque te parezca incómodo y tu cuerpo diga que no, después cuando te sientas, después de tirarte al mar, vas a decir me siento de puta madre, ahí va a ser cuando realmente encarnes que algo que pensabas que no era bueno para ti ha acabado siendo bueno para ti. Y que al final lo que la mente quiere es estar cómoda y permanecer en la zona segura, porque es cuanta menos energía va a tener que gastar. Porque al final la mente lo que intenta es optimizar el uso de su energía, punto. Cuando ya se aprende eso, a mí me cambió la vida entender eso, porque en el momento en el que mi mente no quiere hacer algo, digo, no es que yo no quiera hacer algo, es que está intentando guardar el 100% de batería que tenía cuando me he levantado, pues a lo mejor está intentando reservar un 20% porque sabe que voy a consumir cortisol por tirarme al mar porque está fresquísima ahora mismo y voy a tener que lidiar con eso porque todo mi cuerpo va a tener que calentarse para eso, para no entrar en estado de shock o lo que sea. Pienso que las meditaciones, las ondas binaurales que has comentado, sí pueden ayudar, pero al final todo se resume a la práctica, al hacerlo. Y hubo una cosa de un monje que escuché que me gustó mucho, que es los cristianos van a la iglesia los domingos a agradecer, pero de lunes a sábado se la pasan quejándose. Y tienes razón. Al fin y al cabo, si yo voy y agradezco un día hago meditación, bueno, voy a solucionar mi vida. No. Se trabaja en el día a día, en dar los buenos días, en intentar no reaccionar de una manera agresiva. Y me gusta hacer un hincapié en lo de tenemos que vivir en positividad total, ¿no? Al final, el mensaje implícito que mandamos es que estar triste es malo. Y eso, desde mi punto de vista, solo genera más desconexión. Claro. Es importante sentir tus emociones y validarlas. Estar triste ahora no es malo. Lo tenemos asociado como reír, bueno, llorar, malo. Y eso solo apoya a la controversia y al seguir fomentando ese pensamiento. Está bien sentirte triste y simplemente sentirlo y ya está, sin juzgarlo. Me siento triste porque me ha pasado esto y lo otro y no debería de sentirme así. No lo juzgues, siéntelo y ya está. Deja que la emoción se libere a través de tu cuerpo. Claro, porque además, justo precisamente en tu caso, en el caso de las adicciones, la recaída de pensamientos intrusivos que quieren volver a alimentarse de toda la oscuridad en la que estabas viviendo va a ser recurrente hasta que llega un punto en el que la dinámica y los hábitos transformen un poco esas conexiones neuronales. Entonces,
Mucha gente, por ejemplo, hace un esfuerzo en un momento para cambiar X cosa, vuelve a entrar en contacto con X tipo de pensamientos que se pensaba que los había trascendido y vuelve a recaer precisamente porque piensa que no ha hecho nada porque vuelvan a aparecer. Que eso también es un proceso bastante típico. Que dicen, hostia, yo iba a dejar de fumar, pero he vuelto a entrar en contacto con X tipo de sentir, ansiedad, estrés o lo que sea. Y ya a partir de eso sienten que están en el mismo punto en el que estaban por sentir una emoción que está ahí y va a estar ahí siempre. Lo que tienes que cambiar es tu relación con la emoción, no que deje de salir la emoción. Que es lo que le pasa a la gente. Que eso, entra en contacto con una emoción que no les gusta y dicen, tío, voy a tener que volver a calmar esta emoción con este ansiolítico, el tabaco, la cocaína o lo que sea. Sí, al final da igual con lo que sea, es tapar, da igual que sea cocaína, sea tabaco, sea 4 paquetes de chuches, sea beber alcohol, al final es tapar. Y algo que has dicho que sí que me resuena mucho es que la gente siente una emoción que sentía en el pasado y ya la hacen partícipe de su presente. Y es increíble. Eso me ha enseñado mucho a mirarlo desde otra perspectiva. Eckhart Tolle, el libro del poder de la hora, que habla del cuerpo el cuerpo ego dolor. Y totalmente, es que te identificas tú mismo, empiezas a darle importancia en tu cabeza y ¡pum! Realidad creada. Y ya está, y te vuelves a creer que el Raúl de hace 6 años vuelve a estar en ti. Mucho menos, simplemente está en tu mente, pero tú no eres eso. Hay que saber diferenciarse de esa identificación con lo que has sido, con lo que eres. ¿El Raúl de ahora fuma? No. ¿El Raúl de ahora se mete drogas? No. Entonces, es un pensamiento mío, pero no es real. Exacto. Y la fuerza que le des va a hacer que co-crees la realidad, que vayas a co-crear y después que te reconfirmes que sigues estando en el mismo sitio en el que estás porque has querido estar, no porque estuvieras. Y eso yo creo que es uno de los matices más importantes cuando alguien está en esos momentos. Porque es como que no entienden el origen de las emociones ni el significado de qué hace un pensamiento en su cabeza. Que literalmente es pasar por ahí, como pasa cualquier otra cosa, según las fuentes de información que consumas, ya sea televisión, personas con las que quedas, películas que observas o lo que sea, todo eso te va metiendo información y toda esa información después sale en forma de impulsos de pensamiento. En plan, si tú realmente solo quedaras con gente que va al campo y está hablando todo el rato de filosofía positiva, cuando tú te encuentres con una situación determinada, seguramente el 80% o el 90% de los pensamientos que te surjan sean filosofía positiva porque son tus fuentes de información. En plan, que no es que tú seas los pensamientos que te están saliendo ahora. Tú eres el producto, en plan, los pensamientos son el producto de lo que estás consumiendo constantemente. Y eso es como la base para desidentificarte, bajo mi punto de vista, de todas las cosas que surgen de nosotros. Los pensamientos al final son lo que pasa por tu cabeza, pero no son tú. Tú solamente observas lo que piensas y decides qué seguir pensando. Las fuentes que consumas son muy importantes. Si estás en una casa de 5 amigos y los 4 amigos restantes comen golosinas, seguramente tú deseas el quinto. Si estás en una casa con 4 amigos que hacen deporte, seguramente tú deseas el quinto. Entonces al final partimos de que tú sí co-creas tu realidad. Tú sí que creas la realidad que estás viviendo. Ahí entra la conciencia y tienes que elegir qué realidad quieres, ¿no? La vida va a pasar igual. Totalmente. Eliges vivirla desde el miedo, desde el amor, desde el ego, desde la conciencia. Al final solo lo eliges tú, es tu libre albedrío. Decir que yo soy así, que yo como gominolas porque los 4 colegas con los que vivo comen gominolas, es señalarlos a ellos para no mirarme a mí. Ahora vamos a pasar a la parte final del podcast, donde quiero conocer un poco más personalmente la fase en la que te encuentras ahora mismo. ¿Quién es Raúl fuera de las adicciones, de tu resentir emocional y de todo esto? Mi primera pregunta personal es: ¿cuál es tu mayor miedo actualmente? ¿Cuál es mi mayor miedo actualmente? Podría decir que el miedo más grande que tengo, que realmente no es mío, es de mi ego, es no ser suficiente. Tengo una creencia que estoy intentando cambiar, que es que para tener amor tengo que ganármelo. Y es una creencia que muchas veces afecta a mi día a día hasta que no me doy cuenta
de que estoy siendo la creencia en vez del que la ve. Y eso pues me afecta mucho. Necesito constante perfección. Seguir una estructura y eso me genera estrés y ansiedad. Aunque sea de una parte inconsciente. Pero me genera y al final se va somatizando en mi vida. Si me duele el brazo, si me duelen las piernas, si a lo mejor no he entrenado y tengo agujetas. Es como el cuerpo somatiza. Hay algo, es una creencia que quiero cambiar. ¿Y cómo se ha manifestado eso en las relaciones de pareja, por ejemplo? Que es algo súper interesante, que seguramente hay mucha gente que se siente igual. Para que observen que ellos están sintiendo el miedo a no ser suficientes sin saber que están sintiendo el miedo a no ser suficientes. En tema de parejas, un dar y no saber qué significa recibir. Te doy todo, pero cuando me vas a dar algo no soy capaz de recibirlo, porque no me lo merezco. Y eso que he dado mucho. Eso es una creencia limitante de que el amor se gana, y mentira. El amor es. No hay que ganarse. No se tiene que ganar el amor. Si estás en una relación donde para que te digan te quiero o te abracen tienes que hacer cosas, sal de ahí. Porque sí. Por favor. Porque si no te va a costar mucho más trabajo personal. Vas a llegar en un punto donde vas a tocar fondo, vas a cansar y salir cuesta más. Cuanto más hondo es el agujero, más tienes que escalar para salir afuera. Que realmente, si estás ahí, tendrías que salir cuando te dieras cuenta de lo que tienes. Antes no. Porque mucha gente dice, bueno, realmente no me quieres como yo quiero que me quieran, me piro. Pero realmente lo más importante es por qué has entrado a esa situación y por qué te vas a ir. He entrado porque no sabía que para obtener amor yo me estaba sacrificando y me voy porque no quiero sacrificarme para que me den amor, porque voy a tener el amor propio suficiente para marcar los límites suficientes para que alguien me quiera como quiero que me quieran. Si al final se resume en entro en una relación porque necesito amor y salgo de esa relación porque me doy cuenta de que ya soy ese amor. Exacto. De que la otra persona no me completa. Simplemente nos expandimos. Yo puedo expandirme contigo, pero si yo espero que Christopher complete mi realidad nunca va a estar completa. Es imposible que es imposible que otra persona te dé algo que tú ya tienes dentro. Buscarlo fuera es un signo de mirar hacia adentro para ver qué es lo que está sucediendo y encontrar el aprendizaje. Entré por X y salgo por A, porque he entendido que la A ya habita en mí. Y hacer mucho hincapié también en el tema de, por ejemplo, las relaciones de pareja de personas que no se sienten suficientes. Aquí hay otra presente. Que en el momento en el que estamos manifestando a través del habla cualquier tipo de cosa, nos personalicemos todo hacia nosotros. En el momento en el que decimos no me estás respetando, estamos diciendo no me estoy respetando. Y hacer hincapié en eso, en escucharte lo que le dices al otro, porque todo es para ti. Todo ese sacrificio que estás haciendo es la falta de amor propio que estás teniendo contigo, que le estás reclamando al otro, porque es la proyección que tienes para darte cuenta de que te está faltando darte eso a ti mismo. Ya está. Ese es el aprendizaje en ese aspecto. Totalmente. Ese es el inconsciente hablando, ¿no? Lo que te pido a ti es lo que no me doy yo. Es que no me quieres. Simple, no me quiero. Si una práctica que se me acaba de ocurrir es cuando estés así un poco más enfadado con tu pareja o haya más tensión y habléis por audios, escucha tus audios. Cuando estés hablando con ella o con él, escucha tus audios. Seguramente encuentres muchas respuestas. Escúchate, porque lo que le estás reclamando al otro es lo que no te estás dando tú. Si yo estoy reclamando que me abracen, es porque yo cuando estoy mal no soy capaz de tener compasión hacia mí mismo. Totalmente. Entonces es muy importante el escuchar cuando hablamos, porque muchas veces solo hablamos y no escuchamos. Y si solo hablas, sueltas cosas que ya sabes. Si solo escuchas, aprendes cosas que no sabías. Totalmente. Mi siguiente pregunta es, ¿cuál es el aprendizaje más importante que todavía no has resuelto en tu vida a día de hoy? Haces preguntas profundas. El aprendizaje más grande que estoy trabajando diría que es el perdón. El perdón hacia mí mismo. Al entender que el Raúl de niño, no es culpable de nada de lo que le sucedió. Pero el Raúl del presente sí es responsable de cambiar eso. Yo no puedo elegir ni decidir la infancia que me tocó.
ni puedo volver atrás para cambiarla. Pero sí puedo aceptarla y perdonarla en mi presente para yo crear otra realidad. Para que si algún día soy padre, mis hijos no vivan esa realidad. Que seguramente vivan otra y seguramente tengan cosas que trabajarse, que es lo que el énfasis que hacíamos al principio, ¿no? Lo haré lo mejor que sepa. Pero creo que el perdón es lo que más trabajo día a día, lo que más me cuesta, el comprender, el integrar ese niño pequeño tan herido, con tanto miedo, hacia la vida, hacia todo. ¿Y qué ejercicios pones en práctica para el tema del perdón? Para hacerlo a la gente. Cuando tengo una situación con mi padre, con mis abuelos, con personas que estuvieron en mi infancia, muchas veces miro a ver si el que se está enfadando es el Raúl de ahora o es el Raúl de antes, queriendo manifestarlo a través del de ahora. Y eso me sirve mucho. ¿Cómo se hace eso? Sintiéndolo, sabiendo que lo que está sucediendo te estás montando una película. Tú mismo te estás montando una película. A lo mejor tu padre te ha contestado de una manera porque ha tenido un mal día, o le hablas y tiene un mal día y no te responde por el teléfono y vuelven los traumas del pasado. Es que mi padre otra vez como antes, ni mucho menos. El que está hablando es el Raúl herido, el niño de 5 años. El Raúl de ahora comprende que su padre trabaja, su padre tiene responsabilidades, su padre tiene vida, antes que padre es persona. Y eso me es importante. Pero a mí lo que más me ayuda es irme a la naturaleza. Yo cuando tengo un mal día o empiezo a sentir que estoy muy triste o el ego se está apoderando mucho de mí, cojo la mochila, me voy a la montaña, paseo, miro las flores, disfruto del día y me conecto con la vida. ¿Y en la naturaleza llevas a cabo algún tipo de ritual o en tu día a día para conectar con esas frecuencias más altas en las que te conectes a pensamientos diferentes? ¿Llevas a cabo algún ritual en el día a día? De cuando te levantas, hacer X cosa o lo que sea, para que... Cuando me levanto, tanto cuando me levanto como me acuesto, lo que más hago es agradecer, sobre todo a la vida por darme un día más, una oportunidad más, para poder conocerla desde el amor y no desde el ego. Y una práctica que llevo día a día es cuando me sucede una situación, en vez de reaccionar, observar. Es algo que me parece muy, muy interesante, el observar en vez de reaccionar, porque el que reacciona es el ego y el que observa es la conciencia. Entonces, si yo reacciono por impulso, seguramente sea mi ego queriendo tener razón, por ejemplo. Si yo observo desde la conciencia, me puedo salir desde mi realidad y ver lo que está sucediendo, que a lo mejor es una simple tontería. ¿Puedes poner un ejemplo práctico? Me gusta mucho el tema de los ejemplos prácticos porque se queda fácil la asociación en la cabeza de lo que es reaccionar y responder. Reaccionar, estar en casa con mis abuelos. Raúl, es que eso, tienes ropa en la silla, eso está ahí. Raúl reacciona, el ego de Raúl reacciona y dice, joder, que no puede estar en la silla. Cuando Raúl observa, comprende y dice, es verdad, es que la silla no es para que esté la ropa. Raúl coge la ropa y la pone en su lugar. Si estoy en un modo egotista, seguramente reaccione. Joder, ni que pasara nada por tener ropa encima de la silla. Si estoy en mi centro, sí, es verdad, no es el sitio más adecuado y me lo tomo con humor. Y la llevo donde debe estar, en mi cuarto, en mi armario. Es tan simple como eso. ¿Y cómo has conseguido tú no dejarte secuestrar por la emoción en ese aspecto? Porque la gente te dirá, claro, pero es que a mí me entra un impulso aquí, una rabia, una ira o lo que sea, que yo no puedo controlarme. Porque mi madre no para de decirme cosas. ¿Qué has hecho tú para saber separar lo que estás sintiendo de lo que realmente piensas que es correcto? Hay varios matices que me han ayudado y las constelaciones es un punto que me ha ayudado mucho en eso. Porque cuando yo reacciono así, a lo mejor es que no estoy haciendo hijo de mi madre, estoy haciendo de pareja. O estoy haciendo de padre de mi madre. Simplemente tu madre es la grande, es más grande que tú. O sea, ella te dio la vida, entonces tú tienes que respetar eso. Otra cosa que me ha ayudado mucho es se me ha ido el no tomarte las cosas personales. O sea, realmente esa persona simplemente está viviendo su vida
Y está desde sus creencias y todo. Lo importante es armonizar un punto medio entre las dos. Entre tu realidad y la mía. Ni la tuya es verdad, ni la mía tampoco. Claro. O sea, es decir, no personalizar, no me lo está diciendo a mí. Es que quita la puta ropa de ahí. No me lo dice a mí, que es mi ropa. Lo dice porque a ella le molesta la ropa ahí. Es tan diferente como eso. Al final es lo mismo. A mí no me gusta que esté la ropa ahí. ¿Quién tiene la ropa ahí? Raúl. Lo proyecto en él. Claro. Pero no va conmigo. Y es importante también aprender a decir las cosas de una manera asertiva. Porque no es lo mismo Peppa Pig que Francisca la Cerda. Significa lo mismo. Realmente significa lo mismo, ¿no? Pues es importante también encontrar un punto de equilibrio y de asertividad al comentar las cosas. Christopher, la ropa que tienes encima de la silla a mí me molesta. ¿La podrías quitar, por favor? Desde un punto asertivo, sin proyectarme en ti, ¿no? Dejando claro que la proyección es mía, que a mí me molesta. Es importante cuando empiezas a tener relaciones así y encontrarte personas así en la vida, tus relaciones cambian completamente. Claro, el diálogo interno que tiene, la historia que te cuentas sobre lo que está sucediendo. Uh-huh. Ahora mi última pregunta es, si tu vida fuera una película, ¿qué título tendría? Tendría el mismo título que el título que le quiero poner al libro que voy a escribir, que es Ego y Amor, el viaje de la vida. ¿Por qué? Porque la vida es un equilibrio entre el ego y el amor, entre la mente y el ser. Es un equilibrio. Sin mente no existiría ser. Sin ser no existiría mente. Sin luz no hay oscuridad. Pienso que la vida es un equilibrio constante y que vamos balanceándonos entre las dos, ¿no? Y pienso que la gente que está iluminada no es porque no tenga ego. Es porque comprende cuando está en el ego. Sabe volver a equilibrarse. Es como una montaña rusa. Es ir viviendo la vida entre el amor, entre el ego, aprendiendo del ego y aprendiendo del amor. Porque el ego es un gran maestro. Y al final es el que da paso a la liberación del ego. El ego te da la llave a través del sufrimiento para que tengas una vida plena. Realmente es parte de ti, te está ayudando. No es tu enemigo. Totalmente. Pues muchísimas gracias por venir. A ti, Christopher. Ha sido un placer. Si le quieres decir cualquier cosa a la gente que nos vea, cualquier mensaje que quieras dar a la gente que haya pasado o que esté pasando por una situación parecida a la tuya, puedes hacerlo ahora. Vive la vida y aprende a diferenciar entre tu realidad y la vida que está sucediendo en el momento. Muchas veces nos creemos que nuestra vida y nuestra realidad es única y real. Y mucho más lejos. En la diferencia de saber expresar lo que sientes o lo que estás viviendo reside el perdón hacia ti mismo. Tampoco eres culpable de lo que te ha pasado, pero sí responsable de lo que suceda a partir de ahora. Muchísimas gracias.